Definitivamente todos, o al menos la mayoría, estamos buscando la verdad. Nadie quiere vivir engañado, ya sea por la religión, el cónyuge, el trabajo o la sociedad. Todos buscamos en cierta manera el respeto de vivir sin que nos tomen el pelo. Uno de los temas más controversiales respecto a lo que es falso o verdadero precisamente es la religión. Piénsalo. Existen alrededor de 4.500 religiones actualmente en el mundo. ¿Cuál es la religión verdadera? Hola amigos, buen diálogo para todos. Les saluda Oscar Muñoz. Esto es Amante de la Verdad. Y el día de hoy queremos hablar de este tema interesante y es una incógnita, una pregunta que yo creo que en un momento determinado de nuestra vida llegamos a preguntarnos. ¿Cuál es la religión verdadera? En Amante de la Verdad puedes buscar nuestra página amantedelaverdad.com. Hablamos de este tema. Yo quiero dar un breve resumen respecto a lo que dice este artículo. ¿Cuál es la religión verdadera? Nosotros nos vamos a centrar en las 5 religiones más famosas del mundo que considero yo han influenciado al mundo en su conducta, en su creencia, en su fe, en la filosofía, etc. Y vamos a hablar precisamente de 5 que en este caso, en primer lugar, hablaremos del judaísmo, también hablaremos acerca del islam, hablaremos acerca del hinduismo, del budismo y también por último acerca del cristianismo. Y bueno, refiriéndonos al judaísmo, bueno, es una de las religiones más antiguas de la historia y se remonta aproximadamente hacia 2000 años antes de Cristo. Es una religión monoteísta, cree solamente en un solo Dios, Yahvé o Yahweh, y en el tetragramatón no se usan vocales para este nombre, solamente son puras consonantes. De hecho, los judíos consideran a este nombre de Dios tan sagrado que no lo pronuncian y se refieren a Dios o se dirigen a Él como Adonai, que significa Señor. El judaísmo fue fundado por Abraham, un hombre originario de la antigua Babilonia. Él y su familia moraban en Ur de los Caldeos, que es una parte geográfica de lo que antiguamente era Babilonia y que hoy es Irak, si no estoy fallando con el dato. Y Dios llama a este hombre para dejar a esta nación politeísta, a su familia que también era politeísta, es decir, que creían varios dioses, y le llama a una tierra que él le mostraría, la cual sería para él y sus descendientes. Este hombre Abraham muere en una vejez pues considerada de 175 años y las creencias acerca del judaísmo es, aparte de que creen en un solo Dios que es omnipotente, omnipresente y omnisciente, ellos tienen y basan su fe, sus creencias y tienen sus doctrinas en lo que se le conoce como su libro sagrado, la Torá o el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio y Éxodo, que es el segundo libro. En segundo lugar tenemos el Islam, que al igual que el judaísmo también es monoteísta y también tiene su historia, tiene bastante tiempo. Su única deidad a la que ellos veneran es Alá, también es una de las religiones, como bien comentaba, más antiguas. Sus orígenes son de el año 622 después de Cristo, allá en Arabia Saudita, con su fundador que fue Mahoma. Mahoma era considerado por los musulmanes como uno de los profetas, o último de los profetas así tales como Noé, Moisés, Abraham, etcétera. Él nace en Arabia Saudita y bueno, se dice que en una ocasión el ángel Gabriel desciende del cielo, saca su corazón y extrae una parte de él en donde según el ángel era la parte en donde Satanás podría seducir a Mahoma. El ángel lava esta parte de su corazón en un pozo dentro de un recipiente de oro, devuelve el corazón a su sitio, ahí al cuerpo de Mahoma, y recibe esta, o vamos a decirlo entre comillas, este privilegio, ¿no? De haber sido librado de la seducción satánica. Mahoma muere más joven que Abraham, a la edad de 62 años, y bueno, hasta ahorita están, no es tan certero, pero posiblemente fue por fiebre la muerte de Mahoma. Las creencias, bueno, este hombre a la edad de 40 años, como bien comentamos acerca de Gabriel,
Gabriel le muestra a este ángel las revelaciones dadas por Dios, a Alá en este caso, y recibe como mandato memorizar esas revelaciones, los escribe en lo que hoy es conocido como libro sagrado de los musulmanes, que es el Corán. En tercer lugar tenemos el hinduismo. Mencionamos un breve resumen y parte de sus fundadores y sus creencias para ir desarrollando lo que yo llamo lo incorregible dentro del corazón del ser humano, que es la religiosidad. En el hinduismo, en tercer lugar, a diferencia del judaísmo y del islam, la religión hindú es politeísta, es decir, creen muchos dioses. De ahí que cuenta con diferentes filosofías, pero tienen raíces muy comunes en sus rituales, en su manera de ver el universo, etcétera. Y algo muy interesante que para el hinduismo no existe un fundador, o al menos no hay alguien que se le atribuya que sea el fundador del hinduismo. Y las creencias de ellos son, como bien decíamos, en varios dioses. Tienen, por ejemplo, a los más conocidos, Vishnu, representado con 4 brazos en una flor de loto sentado, Shiva, que es conocido como la Trinidad hinduista. Tenemos también a Kali, o Kali, una deidad femenina. Tenemos a Durga, la diosa de la victoria sobre el mal, del bien sobre el mal. Rama, que es un avatar, es decir, un descenso de Dios, en este caso de Vishnu. Ganesha, creo que esta es una de las imágenes que más caracteriza, en este caso, de las creencias de los hindúes, del hinduismo, que es un cuerpo humano con una cabeza de elefante. Y bueno, como bien saben, o algunos ya estarán enterados de que el hinduismo practica, o de ahí viene lo que es el famoso karma, el yoga, que es hoy comúnmente practicado por mucha gente para esa paz, para relajarse o simplemente como ejercicios. Otros lo usan más como para la meditación. Y prácticamente los objetivos de la vida en estas creencias era para alcanzar una liberación, eran como objetivos de la vida. Y encontramos el Dharma, que es acerca de la ética y los deberes religiosos, el Artha, que es acerca de las riquezas, el trabajo, la prosperidad, los bienes, el Kama, que es acerca de los placeres, los deseos, las pasiones, el Moksha, que es donde viene lo que es la reencarnación, ¿sí? Parte que también, en cuarto lugar, el budismo cree. Y los rasgos más conocidos, como bien decía, es el karma, el yoga, etcétera. Y uno de sus libros principales es el Bhagavad Gita, que es un importante texto sagrado, y tiene la conversación de Krishna, que es la encarnación de Vishnu, con su primo Arjuna, que era un héroe guerrero hindú. También tenemos en cuarto lugar, como bien les decía, lo que viene siendo el budismo. Y resulta bien interesante mencionarles que el budismo, aunque esté categorizado como una religión más, en realidad no es teísta, es decir, no cree en un solo Dios. Entonces, si se trata que la religión es creer en alguien, ¿no? Pero podríamos decir así que el budismo, o el que cree en el budismo, la persona budista cree en sí mismo. Y el budismo es una doctrina filosófica espiritual, nace entre los siglos 6 y 4 antes de Cristo en India, y su fundador fue Siddhartha Gautama, también conocido como Buda. Se cree que él era un príncipe, un noble que vivía en un palacio en donde él anhelaba salir y tuvo sus primeros 4 encuentros. Que en su primer encuentro vio a un anciano, después vio a un enfermo, luego vio a un cadáver y por último vio a una asceta, que es una persona que busca purificar su espíritu por medio de la negación de los placeres materiales. Ahora, ¿qué es una asceta en sí? Más claro su definición. Pues es una persona que está marcada por una austeridad, un rechazo al materialismo con tal de tener una elevación espiritual superior. Y bueno, dentro de la religión es una filosofía que está vinculada a la misma religión
Y los ascetas así hacían esto, o sea, se resistían a los placeres materiales, a los placeres físicos, con tal de poder así purificar su espíritu. Y esto es clave para entender lo de cuál es la religión verdadera. ¿Ok? Bueno, Buda a la edad de 29 años decide emprender esta búsqueda y como bien decíamos, Buda practica el ascetismo, ¿sí? Logra experimentar la experiencia sensorial y él comentaba, él aseguraba que esto hacía incrementar sus energías, su meditación, y después de esta experiencia come algo. Él no quería levantarse de ahí donde se había sentado en una higuera hasta encontrar el problema acerca del sufrimiento y varios interrogantes de la vida. Entonces, cuando atraviesa por varias etapas de meditación, se dice que fue probado por un demonio que le ofreció una serie de tentaciones y al no ceder este Buda o Siddhartha, él logra alcanzar lo que se conoce como el nirvana, el cese del sufrimiento, y así convertirse en un iluminado. Buda registra todas estas enseñanzas, esta doctrina budista, en lo que se conoce como el Tripitaka de Buda, que es el libro sagrado del budismo, y contiene una serie de discursos, sermones de Buda, y pues como bien decíamos, el corazón de las enseñanzas budistas. Buda muere a la edad de 80 años y que se cree que fue debido a una intoxicación por una comida o también por otro lado que le dio un infarto en sí. No se sabe certeramente qué ocurrió, pero muere a la edad de 80 años. Un poquito más que Mahoma, casi 20 años. Y por último tenemos el cristianismo, que yo creo que es la que más ha influenciado en todo el mundo y sabemos, o creo que no es necesario decir que el fundador, ya lo vamos a mencionar, es precisamente Jesús, quien nació en la ciudad de Belén. Había una profecía que, que profetizaba que Jesús, el Mesías del pueblo judío, nacería en Belén. En Miqueas decía, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, Efrata, bueno, cerca de Efraín, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, etcétera, etcétera. De todas las religiones mencionadas anteriormente, el cristianismo resulta ser muy diferente tanto en sus creencias como en su fundador, porque podemos decir prácticamente que las demás religiones obtienen la salvación o la liberación de sus almas por medio de lo que hagas, por medio de tus obras, vamos, ¿sí? Y parte de lo que mencionábamos del ascetismo tiene mucho que ver, por eso les decía que subrayáramos esa parte, esa creencia, porque de aquí vamos a definir lo que es la religión verdadera. Porque ¿cuál es la religión verdadera? Entonces, de estas 5 que más han influenciado, ¿quién tiene la razón? Porque supongamos, estás en tu lecho de muerte, estás a punto de partir de este mundo y te asalta la duda en un momento en el que dices, ¿y si yo estoy equivocado? Porque miren, poniéndonos en los pies, por ejemplo, de un budista y un hindú, ¿no? Está a punto de partir, tiene sus creencias, por eso de ahí viene lo que se discute acerca de que si la verdad es relativa, que precisamente nosotros en otra sección, nosotros tenemos un artículo en amantedelaverdad.com que también trata el tema, pero ya lo llevaremos también por este medio para conversarlo y dialogar respecto a este punto, a este tema. Entonces, cuando partan y supongamos que el budista tenía la razón, ¿no? Y el hindú, aunque tienen algunas similitudes ahí entre ellos, pero varían en muchos aspectos, pero mueren. Bueno, vamos a ponerlo más fácil, ¿no? Un judío y un islam, ¿verdad? Bueno, un musulmán. Unos creen en Yahvé, otros creen en Alá, y de hecho por eso ahorita está parte de la tensión que existe del territorio, de pelearse, de lo que no los reconocen como nación, las naciones árabes, etcétera. Y también tiene que ver mucho en sus creencias, ¿sí? Porque la manera o el gobierno que se maneja en el Medio Oriente no es lo mismo como se maneja acá en el Occidente, aquí todo lo que viene siendo el continente americano, es muy diferente, es muy diferente. Ellos basan su política, sus creencias por la religión.
Entonces ahí ya está ese dilema, ¿no? O ese pleito que ya se tiene desde bastante tiempo, ya hace muchos años. Y parte de la Biblia, que viene siendo el libro sagrado del cristianismo, que es más que nada una biblioteca, porque son 66 libros en uno, dividido en dos partes, eh, de ahí viene esta explicación o esta enseñanza muy padre que, bueno, igual no nos adelantamos, no nos adelantemos, con tiempo y calma vamos a hablar acerca del tema. Y volviendo a lo del cristianismo, sus diferencias son muy notables porque, como bien comentábamos, las religiones las que hemos mencionado, siempre basan sus méritos, y creo que es un factor principal o el común de todas estas religiones, el hecho de ganar la salvación por medio de lo que haces. No lo vamos a lejos, también igual las sectas, por ejemplo, como el mormonismo o los testigos de Jehová, igual basan la salvación de sus almas por sus obras, por lo que hagas. Y el cristianismo es todo lo contrario. Y Jesucristo predicaba más que nada el arrepentimiento de los pecados y predicaba el establecimiento del reino de los cielos. En varias ocasiones en los evangelios se pregonaba y predicaba diciendo así como Juan el Bautista, arrepiéntase que el reino de los cielos se ha acercado, o el reino de los Dios, perdón, el reino de Dios se ha acercado. Hay un único Dios, al igual que el musulmán o el islam y el judío. Podríamos decir que el cristiano cree en el mismo Dios, sin embargo, la diferencia entre los judíos y el cristianismo es que ven a Jesucristo, en este caso los judíos, como un profeta. Igual así lo consideran algunos, en este caso también en el Islam, como un profeta, pero no lo que Jesucristo dijo que era en sí. Que por causa de esta afirmación de sí mismo, fue crucificado porque lo acusaron de blasfemia, es decir, porque dijo que era hijo de Dios, haciéndose igual a Dios. El que dijera, soy hijo de Dios, así encarnado prácticamente, Dios deja su trono, se encarna en Jesucristo, el Dios que hincha los cielos y el universo, fue y habitó apretado en el vientre de una mujer, que en este caso es María. Y bueno, Cristo predicaba, o Jesús predicaba acerca del arrepentimiento de los pecados porque él enseñaba que la salvación de las almas no consistía o no consiste en tus obras, sino en creer lo que él ha hecho. ¿Y qué ha hecho? Bueno, aparte de partir la historia en dos, porque es el único fundador de una religión, si queremos llamar al cristianismo como una religión, que ha partido la historia de Dios. Piénsalo bien, ha sido tan grande el impacto hacia la sociedad, hacia el mundo, hacia la historia, que es el único fundador, ¿sí?, que ha partido y dividido la historia en dos, antes y después de Cristo, lo que hemos estado comentando y una y otra vez, hablando de los orígenes de estas religiones. Y Jesús hablaba de que para poder entrar a este reino era necesario cumplir al 100% la ley de Dios, y como nadie puede hacerlo, es decir, tú eres una persona que se considera buena persona. ¿Sí? Supongamos que tú que estás escuchando esto me estoy dirigiendo a ti, tal vez eres mormón, testigo de Jehová, o simplemente eres un cristiano, pero piensas que puedes salvarte por lo que haces. ¿Sí? Igual un judío o un musulmán puede pensar de que se puede salvar por lo que hace, o un hindú o un budista puede pensar que se puede liberar por medio de la meditación, encontrar el significado de la vida. Y miren qué interesante, yo estaba leyendo, me encontré con algo que me llamó la atención, que se comenta que antes de morir Mahoma mencionó y dijo que él no sabía el propósito de la vida. Buda dijo a sus seguidores que buscaran la verdad. Confucio, que bueno, aparte, Confucio no lo mencionamos aquí, llegó a ser el confucianismo, una de las religiones oficiales, o como la religión oficial de China. Y Confucio fue un reconocido pensador chino, y parte de la educación y de las creencias
de China y su manera vamos a suponer que parte de las columnas de su gobierno está basado en estas creencias de Confucio, en estas doctrinas de Confucio, ¿sí? También es llamado, como bien decía, el confucianismo o el confucionismo, que son enseñanzas morales, religiosas también, que se predicaban y los discípulos de Confucio los adoptan y, así como bien les decía, fue la religión oficial de China en un buen tiempo muy considerado y bueno, era un pensador tenía pensamientos pues muy, ¿cómo les diré? Pues muy sabios, muy interesantes, profundos. Eso no se puede negar. Sin embargo, lo que les comentaba que había estado leyendo, Confucio dijo antes de morir, yo no soy el camino. ¿Y por qué mencionamos esto? Bueno, uno dice que no sabía el propósito de la vida, otro dijo que buscaran la verdad, y Confucio dice, yo no soy el camino. Entonces, Jesús, antes de ser arrestado, cuando fue traicionado por Judas Iscariote, buscan y preguntan por Jesús, y Jesús dice, yo soy. Cuando él dice esto, las personas que iban a apresarlo caen hacia atrás, impactados por lo que él había dicho. Y este yo soy fue la misma respuesta que le dio Dios, Yahweh, a Moisés en el desierto, cuando Moisés apacentando las ovejas de su suegro, ve una visión donde una zarza ardía y no se consumía, y al acercarse, Dios se revela a Moisés para que sea el libertador, lo llama a ser el libertador de Israel, de a la nación, al pueblo de Israel, y los liberara de Faraón, de Egipto. Entonces Moisés le dice, si me preguntan quién me envió, ¿qué les voy a decir? Y le dice, diles que yo soy templo. Y Jesucristo, en el Evangelio de Juan, hay varias referencias de yo soy para sí mismo. Dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, yo soy la resurrección y la vida, y subrayen esto, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Evangelio de Juan 14:6. Entonces, de todas las religiones mencionadas, el único que sabía cuándo iba a morir era Jesús. Jesús sabía y predijo varias veces su muerte, en más de una ocasión lo hizo así. También anunció que resucitaría al tercer día. De hecho, los judíos que lo acusaban, los religiosos, eh, consideraban que también era una blasfemia de parte de Jesucristo decir que destruyera, porque ellos le demandaban señales que dijeran, si tú eres el Mesías prometido, según las profecías que nos dieron los profetas, danos señal. Y Jesús decía, mire, señal no les va a ser dada, sino solamente la señal del profeta Jonás. Estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un pez, así el Hijo del Hombre también. Entonces un día, cerca del templo, le preguntan a Jesús algunas cosas, igual, danos señal de ti mismo, dinos qué onda contigo, ¿no? Si tú hablas por autoridad y con esa autoridad, ¿quién te dio esa autoridad? Y Jesús tenía esos debates continuos con ellos, porque muchas veces estas personas se presentaron muy duras, muy ásperas, hostiles contra Jesús. No podían aceptar que el Mesías se encarnara y no los liberara, así como está profetizado. De hecho, eh, las profecías indican que el Mesías tiene que ser alguien conquistador, político, militar, religioso, que viene a rescatar al pueblo judío de las demás naciones, de sus opresores. Y al no cumplirlo Jesús, cuando va entrando a Jerusalén, la gente lo recibe con ramas de palma, le dicen Hosana al hijo de David. Eso era decir, tú eres el Mesías prometido. Y cuando Jesús entra, no entra en un caballo blanco como conquistador, sino en un asno, para empezar. Y al entrar,
Pasados unos días después, estando en Jerusalén, la misma gente que le decía Hosana al hijo de David, le dijo crucifíquenle. ¿Por qué? Porque no cumplió con sus expectativas. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Jesús no era el Mesías? No. Sin embargo, las profecías, las mismas que decían que él vendría a juzgar a las naciones y a rescatar al pueblo de Israel de sus opresores, también decía que el Mesías tendría que sufrir y morir por sus pecados. Eso viene en el libro del profeta Daniel y en el libro del profeta Isaías, Isaías 53, para ser más claros, en donde se dice y se habla del siervo sufriente, pero muchos judíos no reconocen a Jesús como el Hijo de Dios o el Mesías, sino simplemente un profeta, al igual que algunos musulmanes. Entonces Jesús era quien decía ser, o era el mayor loco esquizofrénico que ha existido en la historia del ser humano. Entonces, me parece interesante que todas las religiones y sectas enseñen la salvación de tu alma por medio de las buenas obras. Entonces, ¿será así? Entonces, ¿cuál es la religión verdadera? Bueno, a ti te corresponde decidir, tú, amado oyente, amante de la verdad, y esperemos que seas nuestro pronto lector y te puedas suscribir a esta página. Tú vas a escoger, tú vas a analizar lo que se acaba de comentar, tú puedes investigar por tu propia cuenta, pero personalmente, si me preguntas, no veo el cristianismo como una religión más, porque si hablamos de religión es el intento de volver a ligarte a Dios por medio de lo que haces, ¿sí? En nuestro próximo artículo, bien les comentaba, hablamos acerca de la religión en el Edén, o la verdad es relativa, existen verdades absolutas. Hablaremos con calma, detenidamente, como lo estamos haciendo el día de hoy. Y bueno, yo personalmente, como les decía, no considero el cristianismo como una religión más, sino más bien como un estilo de vida, una relación orgánica y genuina con el Creador de todo, de los cielos, de la tierra, del mar. Yo me he convertido en seguidor de Jesucristo. Su vida, sus enseñanzas han impactado tanto en mi vida. Y si tú me lo estás preguntando o si me lo llegas a poner en tus comentarios, yo no creo que ninguna religión sea la verdadera. No creo que una institución, una práctica, un ritual o una ceremonia te pueda dar la salvación de tu alma por medio de lo que haces. Yo he preferido creer que el Hijo de Dios ha pagado totalmente por mí en una cruz, el justo por los injustos. Él, con una vida totalmente perfecta, lleva en sí los pecados de todos aquellos que crean en esto. Hay un pasaje muy famoso que dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A mi parecer, este es el mayor acto de amor que haya y que pueda existir a través de todos los tiempos. Y definitivamente creo lo que Jesucristo dijo de sí mismo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Para muchas personas que en un tiempo fueron ateas, este versículo simplemente les ha impactado. Mucha gente que practicaba otras religiones o vivía el cristianismo, pero simplemente pensando por mis buenas obras. Y termino, y esta es nuestra conclusión, cerrando con algo muy interesante. Hubo un hombre llamado Martín Lutero que escribió 95 tesis, que se conoce como las 95 tesis de Lutero, en un palacio, en una iglesia, en las puertas, el palacio de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517, donde él, vamos a decirlo así, provoca una revolución espiritual, una manera de pensar muy diferente, porque en ese tiempo el catolicismo y el papado gobernaban, dictaban, determinaban lo bueno, lo malo, algunas creencias. Y él al leer precisamente las escrituras, la Biblia, provoca la reforma protestante. Y de ahí viene el protestantismo, donde al no católico, pero que cree en Dios, pero no pertenece al catolicismo, lo ven como un hermano perdido, el protestante, porque protesta en contra de qué, como Lutero. Y de ahí en sus 95 tesis, prácticamente en lo que se basa Lutero fue, no, la salvación no es por buenas obras, no es por indulgencias, no existe el purgatorio,
No puedes pagar con dinero la salvación y el rescate de un alma. Y Jesucristo precisamente lo que predicó.